campeonatos en juegos escolares, juegos juveniles, mundiales juveniles, pero este es más importante. Esto lo disfruta el pueblo como si el pueblo mismo jugara al béisbol. Vamos a un extrae la cuenta para Osmani. Oye, a mí me hicieron 19 carreras. Esta es la primera que van a hacer a mí. Jonrón de Osmani García por el jardín izquierdo. Batazo alineado al jardín izquierdo, jonrón de Osmani. Este es su cuarto cuadrangular en la Copa. La carrera número 11 para... Hoy en Estrellas de Siempre, uno de los ilustres miembros de la famosa y legendaria maquinaria o mecánica naranja de los 90, de aquella trilogía de campeonatos con Pedro Jova. Con nosotros un pelotero que jugaba casi todas las posiciones. Con nosotros un pelotero que jugaba casi todas las posiciones y que se abrió paso en aquel potente line-up, en aquel fuerte equipo. Osmani García. ¿Cómo estás, Osmani? Hey, muy bien. Ante todo, primeramente, darle gracias a Dios por esta entrevista y gracias por la oportunidad que me estás dando. Es un honor que me hace. No, el honor es nuestro. Si puedes, sube para verte la cabeza. Te estás picando. Es que resbala, tiene un table que resbala. Ya. Osmani, eres de Placeta. ¿De qué parte de Placeta eres? Natural de Placeta, ahí en el Paseo Martí, entre 5 y 6 de Sur, frente al estadio de béisbol, el Mariano Pérez Barí, frente por frente. Vivía a 50 metros de la puerta principal del estadio. Entonces, naciste en el estadio. ¿Eres pelotero de nacimiento? Supuestamente, porque mis hermanos jugaban fútbol, soccer y eran luchadores y mi primer deporte fue el fútbol, soccer. Me pusieron a jugar fútbol, soccer. ¿Y qué hay del voleibol? Porque tengo entendido que te gusta más el voleibol que la pelota. Oh, no, el voleibol, ese es mi hobby. A mí me fascina. Cuando yo vi los reportajes que tú estabas poniendo en el canal tuyo de voleibol, me puse bien al aire, ¿sabes? Porque yo disfrutaba mucho las morenas del Caribe de aquellos años 80 y oía mucho de cuando aquel campeonato que ganó Cuba en el 78. A mí me encantaba mucho el voleibol. Me encanta. Ah, bueno, ya lo sé, ya tengo que seguir subiendo de voleibol, que no he subido más. Sí. ¿Cuándo comienzas en la pelota? ¿A qué edad? Bueno, esto es un proceso largo porque yo antes hacía captaciones en la escuela primaria y yo estaba en semi-internado y ahí vinieron captando profesores de todos los deportes, pero en aquella época el béisbol empezaba en la categoría 11 y 12, no es como ahora que empieza a 7 y 8, 9 y 10, pero en aquella época era 11 y 12. Y a mí me gustaba mucho el deporte, cualquier deporte me gustaba. Y vinieron cantando y me cantaron para lucha greco-romana. Ahí empecé en el CB Deportivo de Placeta. Solamente creo que fueron 3 días. Ah, bueno. No me gustaba, sí. Y de ahí seguí para un amigo mío me dijo, métete en natación. Me metí en natación. Estuve 3 días porque el profesor de lucha se enojó con el profesor de natación. Y al 4.º día, una competencia de lucha grecorromana. Es Isabel. Le dije, no, yo no quiero esto. Y de ahí me fui a jugar el fútbol, soccer, que es el balompié. Una semana, algo así, 3 semanas. Y yo dije, no. Yo viví y crecí en el Estadio Placeta. Es lo que me gustaba, pero no había, para la categoría, tenía 9 años. Y ahí un lanzador de los equipos azucareros Las Villas, Roberto Pan, pitcher, tremendo pitcher, Roberto Pan, que le mando un saludo bien grande, ese fue mi primer entrenador. Él me captó, me dijo, no, sí, yo quiero que tú juegues, pero era el único de 9 años en Placeta, que bueno, ahí en el estadio, porque estaba jugando con muchachos de 11 y 12. ¿Y qué pasó después? ¿Quién fue tu siguiente entrenador? Y
¿Fue un área especial lo que tuviste después o siempre en el terreno de placeta? Sí, ahí en placeta era el área especial. Estaba con la categoría 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16 juvenil, ¿verdad? Practicaban así de 2 a 4, de 4 a 6, en diferentes horarios. Pero ahí estaba también, en la categoría 11 y 12, estaba Miguel Velasco, un entrenador que en paz descanse de Baez. Pero ya ese año hubo competencia de 11 y 12, pero eran mayores que yo, entonces yo estaba casi en el último grupo con 9 años, pero no me dejaron, no pude ir a la competencia. Y entonces al otro año, que tenía 10 años, sí calificaba para jugar, estaba bien, pero suspendieron por algo del mosquito de Ayesti que había en aquella época. Y no fue hasta que yo, en la última año 81. Sí. Entonces ya fue la categoría último año 11 y 12, fue que pude ir al campeonato provincial. Era ese receptor, mi primera posición. Eso te quería preguntar. Sí. ¿Y quiénes eran tus ídolos de niño? Bueno, son muchos. Te voy a hablar. La tituladora que era naranja, todos eran mis ídolos. Alberto Martínez, Antonio Muñoz, Adolfo Borrell, Pedro Jova, el Cheo Rodríguez, Lourdes Víctor y Cito Hernández. Y Héctor Olivera. Eso era mi pero el foco grande, mis dos grandes ídolos eran el número 4 de la villa, Pedro Jova Pérez. Ese era mi ídolo. Y otra leyenda, Luis Giraldo Casanova. Eso eran mis favoritos. ¿Y por qué Casanova sí era de Penal del Río? Porque ese era un monstruo. Ese era el monstruo. En aquella época yo veía mucho la pelota. Y siempre veía al narrador que decían, el señor pelotero, el señor pelotero. Y alguien me decía, tú eres Casanova, jugando nosotros en el barrio, tú eres Casanova, tú eres Jovita, me decían Jovita, Casanova, así. Ese es mi ídolo. ¿Y cuándo dejas la receptoría, por ejemplo, y te especializas en otra posición? No, yo era receptor, me encantaba. Yo jugaba las 3 posiciones claves de gol. En la categoría siempre era, Pan me dijo, vas a quechar porque tenía un poquito de habilidad así con las manos y usted es el catcher de nosotros. Y yo era el catcher y ese campeonato provincial, un entrenador, este era, si me recuerdo, la memoria está un poquito ahí, Iván Ñico, era Iván, a ver si me recuerdo el apellido, pero él fue el que me cantó mi palaide. Me dijo, ¿usted quiere ir para la IDE? Sí, ahí me cantaron para la IDE de receptor y me cantaron para la preselección del equipo Villa Clara, que iba para los Juegos Pioneriles. Eso fue en el año 82. Vamos a parar un momentico ahí, no te vayas, espérate. Porque no le quité el volumen a esto y me están fastidiando por WhatsApp. Déjame quitar el WhatsApp aquí de la cámara. ¿Sabes quién me está escribiendo? Ay, Arrojo. ese es caballo. Es un caballón, es un caballón. Entonces, ¿cuándo pasas a la IDE como tal? ¿En el 82? En la IDE de Héctor Ruiz, ese año 1982, inauguraban la IDE. No completa, pero esa era porque antes era Turcio en Lima. Esa IDE se llamaba Turcio en Lima, era en otro sitio. Y esa IDE, la Héctor Ruiz, la abrieron, nosotros inauguramos esa IDE, eso era frente ahí en la circunvalación, ahí en Santa Clara, salida para Placeta. La IDE Héctor Ruiz, en 1982. Osmani, ¿cuál era realmente tu posición? Porque yo te recuerdo segunda, tercera, short, left field, primera. O sea, ¿cuál era tu base original de verdad? Aunque cuando te vi debutar, más bien, los primeros años que te vi Te puedo decir, realmente yo no tenía posición, porque te voy a hablar de las 3 más básicas que yo tenía, las 3 que más dominaba, que era el short, la segunda y la tercera.
me hicieron short natural, yo me hice shortstop, en la IDE, con mi entrenador Roberto, que en paz descanse, Roberto Díaz Oquendo. Cuando yo era catcher, él me dijo, usted va para donde quiera, porque no era de los talentosos, era de los más pequeños, y teníamos el talento más, uno de los talentos más grandes que había en Cuba, en esa categoría, Rosel González, era el shortstop. Me dijo, vete para donde quieras, mira, vete para el shortstop, como diciendo, vete para el shortstop. Y ahí, entrenando, ahí me cogí mis habilidades en el shortstop, pero ya en la categoría superior, ya cuando llegué a la serie nacional, me sentía cómodo en tercera. Pero mis mejores resultados eran en segunda. Y me hacía más fácil jugar shortstop porque era más de frente, pero entonces los jardines yo me tuve que desenvolver en todas las posiciones porque con esa maquinaria que teníamos nosotros no tenía chance, entonces era para donde tú podías ir. Me decían, donde tú puedas ir, cubriendo el hueco. Me decían en la I el hombre orquesta, porque jugaba todas las bases, donde quiera me ponía. Cualquier posición. Gracias a eso ha sido uno de los grandes utilities de todas las series nacionales. Y mientras jugaste en Cuba, ese periodo del 92 al 97, fuiste el mejor utility en Cuba. No, llegaste a preselección y todo. Sí, me dominaron cuando aquello, en el año 95, ya me galardonaron con el mejor utility de Cuba. Y los especialistas decían entre el año 93 y 97. Estaba ahí junto con Manuel Benavides, tremendo pelotero. Lo que yo creo que, aunque no me dieron muchas, no dieron oportunidad, pero yo jugaba las 9 posiciones. Y me encantaba, y la que más me encantaba a mí era pichar, pero el brazo mío no era así tan potente para pichar, pero yo hubiera querido lanzar, aunque lancé en series nacionales, yo jugué las 9 posiciones. En series nacionales, las 9. Hablemos un poquito de las categorías inferiores todavía. 15, 16 y juvenil. Yo recuerdo que fuiste a Mundial Juvenil de Cine en el 88, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo las entrevistas que tú hiciste a Pared y que les mando un saludo a Pared y a José Luis Toca, la locomotora remediana. Y nosotros teníamos un tremendo grupo de entrenadores. Nosotros ganamos la categoría 13 y 14, que no todos los equipos han hecho eso, y acá en la época mía. Ganamos la categoría 13 y 14, ganamos la categoría 15 y 16 y ganamos en la categoría juvenil. Las 3 categorías las ganamos, Villa Clara. Oye, pues, que no todos los equipos han podido hacer eso. Y después ganaron en la grande. Bueno, pues sí, después ya todo el mundo conoce, pero nadie sabe mucho el proceso, como te estaba hablando Toca y Pared, que yo oí las entrevistas tuyas que decía, fue un milagro que pasó. No. No fue un milagro lo que pasó con el equipo de Villa Clara. Lo que pasó fue, mi opinión, que había que darle tiempo. Todos los jugadores tenían, Eduardo Pared tenía, en el 93 tenía 21 años, Toca 22, Jorge Díaz 23. Los experimentados eran Víctor y Acevedo y Amado Zamora, y eran jóvenes, estaban en plenitud de facultades. Eso fue lo que pasó con ese equipo. Bueno, vamos a hablar de la otra parte de Jova, de los entrenadores, que fue el que le puso la tapa de pum, pero fue un proceso, ese equipo llevó un proceso desde los juegos de los escolares. Sí, lo que pasa es que yo siempre pregunto eso porque ese grupo ya llevaba, ese era su 4º año y no habían tenido buenos resultados. Y de repente en ese 4º año debuta Pedro Jova y fue vaya, una cosa. No, Jova hizo un trabajo, primero un trabajo psicológico. Él le dijo a los jugadores, crean en ustedes. Y la psicología trabaja mucho con el béisbol. Bueno, con todos los deportes, pero la psicología trabaja mucho. Y él le dio confianza a los jugadores. Hubieron muchos factores también, ya que estamos hablando del tema, hubieron muchos factores. Primero se cambió la dirección. Bueno, parte de la dirección se cambió. Después se cambió lo que era el sistema de hospedaje. Nos sacaron de Sandino. Eso es otra cosa que influyó también. Hicimos un trabajo de condiciones que le llaman, que es como físico, diferente. Salimos del estadio y eso cambió. Nos cambiaron la estructura también.
que eso cambió, que siempre estaban jugando en Oriente, cambió la estructura también, cambió la estructura. Eran cosas diferentes, iban a Occidente y eso cambió. Y nos cambiaron el uniforme también. Eran con botones. Fíjate cuántas cosas. Que a mí no me gustaban con botones, pero bueno, ahí empezaba el periodo especial fuerte. Sí. ¿Y los juveniles? ¿Hiciste equipo Cuba antes de ese año 88? ¿O solamente? No. Lo que pasaba con los equipos juveniles era que iban al Mundial Juvenil antes de la competencia. Antes hacían una preselección de, lo que yo tengo entendido, de casi 100 jugadores. Iban al latino, iban cortando jugadores. Eso era antes. En el año nosotros empezó ese sistema después de rendimiento. Después del Nacional Juvenil iban para preselección. Y yo, el año anterior, Villa Clara siempre tenía buenos equipos. Entonces, en el año 86, Villa Clara tuvo como el 8º, 9º lugar, algo así. Tenía buen equipo, cuando ya estaba Angelito, pero cogieron como el 8º lugar. No eran los favoritos cuando fuimos al año 87 y obtuvimos el 2º lugar, detrás de Holguín, que tenía un tanque. Holguín tenía Alberto Hernández, Gustavo Lavernia, Dubois, Juan Carlos Brusón, nosotros quedamos en 2º lugar. Ya el otro año vino la seguidilla del equipo ese grande de nosotros, que siempre ha ganado 13, 14, 15, y eran los favoritos contra Ciudad Habana, y logramos la medalla de oro otra vez, el campeonato. Ahí después, bueno, tuve resultados allí. Bueno, yo era el shortstop del equipo. Yo siempre era el shortstop. Yo era el shortstop del equipo ese Villa Clara, del año 87 y el año 88. Y ahí, un equipazo que tenían. Bueno, siempre ganaban a la vanguardia con Idonis Martínez, un extra clase. Un fuera de serie, un hombre fuera de serie, Idonis Martínez. Y teníamos a Toca, monstruo, en segunda. Toca era la segunda base, nosotros. Yo sé que era la segunda base. ¿Y Jorge Pérez? Jorge Pérez, David P. y Eliezer Montes de Oca. Montes de Oca era el primer año, estaba pichando. Tenían un buen equipo. Y Idonis Martínez incluso bateaba súper bien. Y Idonis Martínez siempre lo he dicho, yo me erizo. Era como yo vi la entrevista de Dioval, que dijo que Toca era un monstruo, Toca era los más Linares, y Idonis Martínez era los más Linares, pero dándonos hit run, pichando, dándonos hit run, y bateaba por encima de 500 en todas las competencias. Solamente perdió un juego en juegos escolares y juveniles, un solo juego, contra Ciudad Habana, en los juveniles del 88 en Holguín, porque ¿no te acuerdas las antiguas Pepinos? Las Pepinos, tú no te recuerdas. Fuimos de Santa Clara a Holguín y nos demoramos casi un día porque se rompió. Y entonces al otro día teníamos a las 3 de la tarde el mejor zurdo de ese campeonato, Iván Álvarez, monstruo. Él y Donny eran los monstruos de la categoría. Nos dio como 19 ponchados, algo así, una cosa así. Ese fue el único juego que perdió Idoni en su carrera de escolares, el único juego. ¿Ustedes estaban mareados de ese año? ¿Ah? ¿Ustedes estaban mareados con el Pepino? No, con el Pepino. Iván estaba tirando, estaba fuerte. Estábamos hablando de 93, 94, él tiraba, o en el 95, sí. ¿Y qué le pasó a Idonis Martínez después que solamente tuvo 2 buenas nacionales en la pelota grande? Realmente, realmente los Idonis, mi opinión personal, quizás sea no estaba motivado. Él era ese hombre arrasaba, él eso estaba pensando, él no practicaba, él practicaba de pitcher, right? Practicaba de pitcher, pero tú veías a nosotros matándonos en el batting cage y en los prácticas de bateo, y él siempre no cogía el bate en la mano, nada más cogía el bate cuando jugaba las series provinciales, escolares y las nacionales, y bateaba 500. Para mí que y era un pichazo. Maybe no tenía motivación, quizás, no sé, solamente él puede decirlo. No sé lo que pasó con él.
¿Y el equipo de Cuba juvenil? Cuéntame de ese año. Bueno, ese año hicieron la preselección, no, tenían un buen equipo. No era ese 82 que eran todos monstruos, pero había, te puedo contarle, estaban Iván Almagro, que era queche de citricultores, William Santesteban, un queche de La Habana, que fue bueno, estaba Juan Carlos Linares, Miguel Caldé, que en paz descanse, amigo monstruo, Lázaro Rafael Ofarri, era el equipo de Camagüey ya en esa época, Dioel Reyes, Imeldo Díaz, Osmani Santana y el de Holguín era, ay, son muchos nombres, no es fácil. Entonces en el picheo teníamos a Adiel Palma, y Donis Martínez, Iván Álvarez, Duquesne, que era Ciudad Ávila, Hoyo de Piedras del Río, que estaba en la serie nacional. Y había otro piche. Jorge Pérez. Yo creo que eran esos. Jorge Pérez. No, Jorge no es su equipo. ¿No? Y David Piz, no es su equipo. La lucha era David Piz, que era un piche de nosotros, un curveador de Camajuaní, tremenda curva. Contra la lucha era de él contra Hoyo, Ángel Hoyo, pero Ángel Hoyo había equipos forestales. Y jugamos contra los Vegueros y el juego quedó 1-0. 5 innings pichó Hoyo, 5-0 y una que le hicieron a David Piz de nosotros. Y ahí era el corte y lo cortaron ahí. Cuéntame del debut tuyo en series nacionales. ¿No te demoraste un poquito en llegar? Yo debuté en el año 89-90. Por eso, ¿por qué no debutaste en el 88-89? Porque no entendí eso, porque resultados en juveniles eran buenos. En las provinciales, bateaba mucho en las provinciales. Sí. Y entonces no me llevaron al equipo de Villa Clara siendo mundial juvenil porque supuestamente el campeonato mundial juvenil fue en Australia. Sí. Y en Sydney, Australia. Entonces, en Australia, el verano comienza como en Argentina, noviembre, diciembre. Como está en otro hemisferio, noviembre, diciembre. Y el campeonato fue en diciembre. Me sorprendí porque yo estaba muy bien para hacer el equipo ese. Y no. Debuto el año que viene, debuto al siguiente año y no logro hacer el equipo porque el equipo era el roster de 22 jugadores y 8 reservas. Estaban muy bien y no me llevaron a ese equipo, no estaban a reserva. Pero como yo daba clases ahí en el Fajardo, la licenciatura en deporte, un día estoy sentado en los bleachers ahí en el Sandino y creo que Ricardo tuvo una lesión o algo. Y de ahí mismo de la grada, creo que fue Martín, alguien me dijo, no, va, ponte el traje de Ricardo y te subieron. Eso fue en el año, ya para la serie 89-90. Logré ir como 55 turnos al bate, algo así. En la nacional que debiste haber debutado, hubieras coincidido con Pedro Jova, que era tu ídolo, porque ese fue el último año de Jova. No tuve esa suerte, hubiera querido. Pero tuve la gran suerte que al otro año, como estaban así que ya Jova se había retirado, lo tenía entrenador en el Sandino, él le dieron 2 peloteros para que él los practicara, porque decían que 2 peloteros de talento, que había que explotar su habilidad en el bate, que no, ellos querían eso. Era Rusel González, él había ido al Mundial Juvenil también, tremendo prospecto que era Rusel González de Sagua. Y Jova nos entrenó a nosotros 2, solos, todos los días ahí en el Sandino. Bateo, aprendí mucho del maestro, aprendí del maestro, mucho. Yo no sé por qué te pasó aquello, porque Idonis Martínez debutó en esa nacional 88-89. Idonis Martínez porque sí, no es menos cierto que acá tenía buenos jugadores. No como la naranja mecánica, pero habían buenos jugadores. Ahí estaba Peña, Ramón Moré, también la segunda base, Jesús Alfonso, Campito Rodríguez, Acebey, y no sé quién, Jova. Pero yo estaba muy bien, yo estaba muy bien.
estaba muy bien. Me dolió, a mí me dolió porque todos los jugadores de nosotros del Mundial Juvenil terminaron el Mundial Juvenil, que fue en noviembre, y se reincorporaron al equipo. Yo no, yo ahí, cuando aquello inventaron la Liga de Desarrollo, y entonces ya era la segunda edición de Liga de Desarrollo. Estaba Alberto Martínez entrenador y ahí me incorporé al equipo y jugué. Estaba feliz porque ahí estaba Toca en ese equipo, Pared y todos los juveniles que habían ahí, 2 o 3 jugadores que eran mayores de 23 años. ¿Experimentaste mucha diferencia en el cambio de los juveniles a la nacional? En ese debut tuyo, ¿viste la diferencia? ¿Te fue mal en el bateo? La diferencia es, sí, el picheo, la diferencia cuando la diferencia es grande, porque los juveniles en los juveniles los pitchers le gustan no tiran mucho rompimiento. Yo era bateador de bola rápida. Y entonces ya en la de mayores, ellos saben que tú eres joven, güey, no, te tiran su recta, ¿verdad? Pero te tiran más rompimiento. Saben que tú no bateas rompimiento o que vas a tener dificultades de batear. Pero es como siempre me dicen los colegas que tú la has entrevistado, hay que hacer los ajustes. Me demoré los ajustes porque no jugaba mucho. Y entonces tuve que batallar, tuve que practicar mucho para poder llegar a mis logros. ¿Por qué el número 10? El número 10, eso era en la I de 82. Ponían reflejo, yo debuté con el 28, pero te voy a contar el número 10. Yo debuté con el 28. Yo lo sé. El 10 era porque ponían en la IDE, ponían las imágenes de Pelé, eso era en el 82. Y me encantaba Pelé. Pelé me encantaba. Y yo decía, yo quisiera ser como Pelé. Y el número 10. Entonces, en ese año vino el Mundial de España. Y yo sabía que no era grande, pero quería ser grande. Y veía que todos los grandes tenían el número 10 en el Mundial de España. Y ya después así en el 86. Pero en el 82, yo conocí a una persona viéndolo, que Yoval le puso un nombre que yo me río mucho, el extraterrestre. Lo vi con el número 10. 15 y 16 años. Ese hombre daba jonrones en el Capitán San Miguel, el campeonato nacional ese interide. Daba jonrones ahí como si quiera. El extraterrestre. ¿Sabes de quién te hablo, verdad? Sí, déjame adivinar. Omar Linares, izquierdo. Dice Yoval que es el extraterrestre. Yoval es una comedia. A ver, yo te voy a ayudar. El 10 no lo utilizaste porque lo tenía Ángel López en tu primera 2 series nacionales. Exactamente. No, ese no, yo decía, ese hombre. Lo que pasa es que el 10, yo usaba el 10 siempre en los escolares. Bueno, Toca lo usó en la 13 y 14. Cuando yo paso a 15 y 16, me gustaba el 10, por el fútbol, porque me gustaba mucho el soccer. Y siempre los grandes, como Maradona, Pelé, todos esos grandes. Y entonces, Ángel tenía el 10. Eso fue otra cosa ese año. Ese año todo el mundo cambió los números. Ángel del 10 pasó para el 48. Arrojo del 18 pasó para el 44. Jorge Pérez era otro, cogió el 10, Jorge Pérez era un número, cogió el 18. Y no sé si Pared en ese año había cambiado antes, pero porque Pared era el 4, pero como Jova era... Eso se conjugaron todo eso. Cambiaron el número y Villacá era grande. Villacá era grande. Toca era el 46 y cogió 14. Toca era el 46 y hoy la entrevista de Toca, bien buena, monstruo. Porque Toca siempre era el 14 siempre Toca era el 14 en los juegos, en los escolares, siempre. Pero bueno, en tu segunda nacional, yo no sé cómo te la agenciaste y fuiste a la selectiva. Eso fue tremendo. A mí yo era una persona, modestia aparte, yo entrenaba mucho siempre, todo lo que sea defensa, ofensiva, siempre entrenaba, quería ir avanzando. Pero yo sabía que yo no podía jugar, tenía a Ramón Morey, que era segunda base, en esa época. Y un día Eduardo Martín se me acerca así y me dice, ¿qué usted piensa para jugar en este equipo? Eso como que me abrió y me dijo, él es el manager y me está diciendo esto.
tengo que esforzarme más. Yo me esforzaba 100, ahora tengo que esforzarme 110%, porque este es el manager. Y me dijo eso, y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente. ¿Te frizó? ¿Te frizó? Y te cuento más. Oye, se frizó. De repente me dijiste, y efectivamente, y ahí te quedaste. Bueno, te contaré que ese año jugué la serie completa. Batí de más de 300, creo que fueron 320 y algo, porque el último día estaba en 340 y algo, 340, hubiera bateado más. Ese último día estaba en 343, algo así. Y tenía el dedo lesionado, y era el último día, y dijeron, no, aquí hay que jugar todo el mundo porque es el último día. Y fallé de 4-0. Y Eduardo Martín sentó entonces a Ramón Morey y te puso a ti. No sé qué pasó, si fue a nivel de político o algo, porque Vive, que era el comisionado provincial del INDER, él fue el delegado de nosotros para ese Mundial de Juvenil. Y él estaba contento conmigo porque yo tuve buen Mundial Juvenil. Y entonces le gustaba, parece, mi forma de jugar. No sé, yo sé que de repente dijeron, usted va a jugar. O querían hacer un cambio porque estaba Eduardo también, estaba jugando el Pared. Hicimos la combinación ese año, que por cierto fuimos un equipo selectiva. Y estaba Lázaro López, yo estaba con Lázaro López y Martín. Bueno, yo estuve en los primeros juegos bateando, primeros bateadores con Pedro Luis y Omar. Yo estaba en chat. Yo estaba en chat porque dije, ya voy yo aquí. Yo miraba, me gustaba leer mucho. Y veo el gran, me digo, Omar y García, terceros bateadores. Y estaba en chat, pero después parece que yo estaba con todos esos grandes allí. Hasta juego 24, después te caíste. No, lo que pasó es un proceso largo. Yo voy al equipo Cuba C, que estaba Pared y Angelito también. Sí, en la Copa el equipo Cuba C a José Antonio Huerta, yo estuve en ese equipo, con Lázaro López. Ese equipo estaba dividido en el B, bajaron a Pedro Luis, que el Pedro Luis era el queche, con Ferreiro y Angelito. Y estaba Juan Carlos Linares en primera, y Lázaro López, lo habían bajado, y estaba en segunda, Pared en el Ciol, con Miguel Caldera la tercera. Y en los files estaba Luis Ignacio González, que lo habían bajado, Juan Carlos Brusón, y creo que era Víctor Valerio Bejerano. Y ese equipo se fajaba con el A, se fajaba. En el José Antonio Huerta, ya, de Santo Espíritu, 1991. ¿Y qué pasó después que llegó Jorge Díaz? ¿Te volvieron a mandar para el banco? No, lo que pasó fue lo siguiente. Ya yo era titular en ese equipo. Y entonces al otro año, que era la temporada 92-93, yo abro el juego. Abre Pared con Gil, estaba pichando Tejada, Fernando Tejada, el de Camagüey. Sí. Incomodísimo. Y hablé Pared con Gil, Sandino lleno, y me dan base por bola a mí. Yo era el segundo bate de ese equipo. Víctor la da entre Leiser, más nunca se me olvida, porque eso es inolvidable. Ahí fue un choque para mí. Víctor la da entre Leiser Center, y parece que con un esfuerzo que yo hice, se me hizo una contractura muscular en el muslo. Ya. No, bueno, ahí vino Jorge, le mando mi saludo, y ya, tremendo, hizo tremendo, fue el novato del año ese año. El novato del año. Esa fue la nacional 1991-1992. 92. Ahora, 91-92. Esa que viene la del 91-93. Que debuta Pedro Jova. ¿Verdad? Ahí es donde viene. Ese fue el año, yo creo que el mejor año que yo me he preparado. Yo dije, tengo que coger mi titularidad. Pero ya empezaba la maquinaria a engrasar. Entonces, todos monstruos, los monstruotes ahí. Y yo me preparé bien. Y a mí, me acuerdo que le hicieron entrevista a Jova y me puso a titular, a abrirle en Guantánamo. ¿En tercera base? No, en segunda. ¿Ah, sí? No, sí.
Pero Jorge estaba muy bien, Jorge estaba bien, él estaba bien. Y eso, y ya era un engranaje que ya tenía con el equipo. Esa era buena combinación con Eduardo. Yo recuerdo que te pasaron para tercera base y fuiste regular. Ese año, no. La etapa clasificatoria. Te digo, yo me preparé bien. Hasta el punto que Jova, no sé en qué etapa del campeonato, siéntase bien, lo sienta. Yo estaba bien. Y yo me quedé jugando tercera titular. Yo abrí el juego contra Santiago de Cuba en los playoffs. Y te sentaron. Pero ahí viene otra cosa, viene el jonronazo de Acevedo. Y ya. Que da honrón. Acevedo lo pone a defender, porque todo estaba empatado, a defender por mí, la mejor defensa que yo. Sí, siempre. Y da un jonronazo, él no estaba bien aparte, y da un jonronazo. Y se calentó el hombre. Ya, ahí, a esperar. So, que viene el año 94, que suspenden a Acevedo. Y Jova me dice, usted va a jugar tercera por los juegos. Que fue bien difícil para mí porque tuve muchos detractores. ¿Sí? En el Augusto Sandino, sí. Hacé mucho trabajo. Ok. Es algo inexplicable. Yo había jugado bien en esos años y o lo más aceptable posible. Y el público se tiró en contra mía. Todo el público, el Sandino se llenaba y me chiflaba mucho. No sé si tú sabías eso, pero sí. No sabía. Pero está que yo tenía muy buenos amigos ahí. Toca me ayudaba mucho. Paré me ayudaba mucho. Toca me decía, tú eres grande, olvídate. Si tú eras grande en los escolares, tú eres grande aquí. Así mismo. Toca me ayudaba mucho. Acevedo no se sintió su ausencia. Y ganaron sin Acevedo, contigo ahí. Ganamos. Me costó trabajo. Es más, te voy a contar, me pusieron un psicólogo, Alvarado, me pusieron un psicólogo. Pero yo estaba estudiando psicología en la escuela. Yo tenía mi psicología también, porque yo estudiaba psicología en el Fajardo. So, me afectó un poquito, porque me gritaban en el Sandino, pero cuando iba para la carretera, estaba jugando como en casa. Sí. ¿Por qué sería? ¿Porque la gente amaba a Acevedo, no? ¿Sería por eso o qué? Quizá adoraban a Acevedo y lo querían mucho. Era una tercera base excepcional. Era tremendo. Pero, tú sabes, lo suspendieron. Yo tuve que tomar ese rol. Pero ya al final, como todas las cosas, cuando haces las cosas bien, me estaba bateando terminé bateando bastante bien y estaba bien en la defensa. Y ese año ganamos campeonato. ¿En qué turno al bate te gustaba alinear? Segundo bate. Con el Pionero ahí. Eso era segundo bate. Yo tenía visto atrás y al caballo adelante. Eduardo Paredes, el Pionero del Condado. Eso, Paredes llegaba a primera y me acuerdo que ese año 96. Eso era Paredes llegaba a primera. Yo hacía mi jugada porque me encantaba hacer el amado toque con robo, que eso es lo profesional. Paredes salía hacía el amado toque con robo o el hit and run, pato y corrido. Que a veces cuando me decía, déjame robarme una base, porque como yo tenía contacto y yo sabía que eso era un hit seguro. Yo jugaba en field y yo sabía quién iba a entrar la segunda, el cielo la segunda, yo sabía quién iba a entrar. Yo digo, un Pepper Game para el y Bessie. Y venía Víctor y empujaba, y venía Oscar después, o Toca, y Oscar, y todo eso por ahí. Osmani, coméntanos de aquellos playoffs, no tú sentado en el banco, sino cuando tú jugabas, y tuviste la suerte de jugar regular en 3 playoffs. ¿Qué enfrentamientos a ti te motivaban más? ¿Contra Santiago de Cuba, contra Peñas de Río o contra Industriales? No, tú eran playoffs difíciles, pero le daban una tónica diferente. Los azules daban una tónica diferente. Santiago era difícil, porque esa tituladora, aquello me dio miedo. Aquello le metía miedo al susto. Aquello, tú sabes, pero la tónica del latinoamericano, aquella tónica azul era diferente, porque aquel latino se llenaba y aquello era impresionante. Yo me acuerdo que en el 96, más nunca se me olvida, en el 96, estábamos nosotros entrando al latino y tuvieron que aficionados irse,
porque no cabía nadie en el estadio. Aquello fue una cosa impresionante que vi, porque habían ido a otros playoffs, pero no así. Ese fue el primer juego en Latino en el 96, yo me acuerdo. Que Víctor estaba atrás, sentado delante y me dijo, ay, qué rico, que dice Víctor, me acuerdo, digo, ay, qué rico está esto me gusta esto. Sí. Era el cumpleaños de Víctor, por cierto. Ese fue el primer día. ¿Qué pasó en el sexto juego del playoff del 94, aquel sábado a la noche? Que ustedes no ganaron y tuvieron que ir al séptimo juego el domingo. Santa Clara. Lo que pasa, puede pasar lo que puede pasar en un juego de pelota. El juego de pelota es impredecible. Tú te puedes dar un favorito, pero nosotros estábamos confiados, ya éramos campeones, nosotros éramos campeones. Pero el juego hay que jugarlo. Y pasó varios factores ahí. Vino también el Duque, vino bien también. El Duque vino bien también ese juego. Pero tú vaqueaste, tuviste tu línea ahí en ese día. ¿Ah? Tuviste tu línea ese día allí. Sí, no, yo creo que no, ese juego no, el Duque cerró el juego ese. Perdón, el Duque cerró el juego ese. Sí, yo de ir. Y que después vino el séptimo juego. En el séptimo juego yo le doy triple al Duque, que lo quiero hacer el jonrón entre el cuadro. No sé si tú tienes esa imagen, pero quiero hacer el jonrón entre el cuadro y me dan a home. Ese juego yo lo empato, creo, en el séptimo inning. Que no se habla mucho de eso, pero yo sí me recuerdo. Sí, claro, se habla de hit de eso, pero no se habla del empate. Sí. Yo sé. ¿Y qué pasó ese día? ¿Estaban como ustedes dormidos el domingo ese al principio del juego? Parece. No sé. Lo que pasa que es difícil. Los domingos se juegan en la calle, ¿verdad? Entonces nosotros perdimos juego y yo digo, no, al séptimo, a jugar el otro juego y nada, y todo fue normal, pero lo que pasa es que cuando tú juegas de noche y más que unos playoffs, ¿verdad? La adrenalina está a full. Termina el juego, se acaba el juego vamos a decir, a las 11 y algo, o casi las 12 de la noche. A esa hora tú te dan una merienda o algo así y te bañas y no te duermes hasta las 1 o 2 de la mañana. Si estás pensando en el juego, te duermes hasta las 2 o 3 de la mañana. Ya para estarla en el parque a las 12, porque el juego empezaba a las 1:30. Sí. Y entonces, eso es un poquito chocante, parece que, y era de día, el sol estaba fuerte. Sí. Pero son cosas que pasan en el juego, así. Osmani, ¿y ustedes se quedaban conectados, como decimos nosotros mentalmente a veces? ¿Se quedaban así de verdad dándole vuelta al asunto? Claro, sí. Si tienes un buen día, sí. Si tienes un mal día, por lo menos en mi caso personal. Yo tenía un buen día, como te voy a contar un día. Cambiando ya, yéndome de contexto. No. Yo tengo un récord de eso, creo, de que batí de 6-6 en cruce. Di doble el día anterior. Doy 6 hits ese día en cruce, 2 dobles, 2 honrones y abro con doble al otro día. Si yo tenía en mi mente, quería batear. Entonces, cuando tienes un mal día, que te dan 4 ponchados, como me dieron una vez me dieron, la única vez que me dieron 4 ponchados, creo que fue Giovanni Barragón o Luis Javier Rodríguez, no me acuerdo bien. Eso fue en La Habana, en una Copa Revolución. Yo estaba muy bien y me dio 4 ponchados. Yo estaba que no podía dormir. Sí. La única vez que Rodríguez, ¿no? Si fue en La Habana, debe ser Luis Javier Rodríguez. No, porque Giovanni Aragón estaba de refuerzo con La Habana en la Copa Revolución. Sí, es verdad. Yo creo que fue Luis Javier, no me acuerdo bien, no me recuerdo. Yo sé que fueron 4. La única vez en mi vida que yo me di 4 ponchados. ¿A quién le bateabas bien o con soltura? No, es como me dicen mis colegas, no hay piche fácil. A mí lo que se me hacía más fácil batearle a los zurdos. Okay. Pues yo bateaba un poco a Chávez, la bola arriba yo le daba. Entonces, como los zurdos, la mayoría, casi siempre tiran por encima del brazo, me hacía fácil, pero no había piche fácil. Eso los zurdos se me hacían un poquito más cómodos para batear. ¿Y quién se te hacía muy difícil? ¡Oh! Esa es la pregunta ahí. Omar Luis Martínez. De verlo nada más, Omar Luis Martínez. ¿Por qué? ¿Por la velocidad o por qué? Porque el repertorio, él tenía velocidad, pero tenía un slider que no podía diferenciar el slider. El slider le rompía muy rápido. Y eran buenos amigos. Nosotros fuimos juntos al mundial de ese universitario y hablábamos mucho. Y yo decía, tírame recta, y me decía que no. Me tiraba la slide y me tiraba. No podía descifrar el lanzamiento. Era muy difícil.
y otro era Buena Fe Nápoles. Oh, Era zurdo, pero ese era incomodísimo. ¿pero era zurdo? Ese zurdo sí se me hacía difícil, Buena Fe Nápoles. Se me hacía muy difícil. Entonces contra Camagüey te iba mal. No, contra Camagüey me iba bien. Porque después podía cogerlo. Tenía tremendo picheo Camagüey. Tenía a Fernando Tejeda, tenía a Teófilo Pérez, tenía a Reyes y tenía no me recuerdo bien, pero Felipe. El Cándido González me iba bien. El Cándido González. Pero bueno, fue Nápoles, me la enfrenté yo creo que en 1 o 2 años, después no pichó más. ¿Qué pasó aquel día de las Tunas Villa Clara? Porque impusieron un récord de eso, varios récords ofensivos. No, yo tengo anécdotas lindas. Ahí en la Tuna te montan. Ese día es cómico, porque ese día preparé con Gil doble y yo doy un flag a primera. Y todo pasa, todo, la máquina aquella que tiene nosotros. Brrr, y yo soy 2 outs en el mismo inning. Y yo voy así cabizbajo y viene Víctor, como hace siempre, y me dice, hoy no es tu día, tranquilo. Y yo voy así, digo, wow, 2 outs en el mismo inning. Me acuerdo, yo iba a tío de 6-6, qué sé yo. Y para contarte de mí, terminé bateando ese día, de 4-4. Ya son las otras veces. Y después, pero lo que pasa en ese día es que supuestamente la Comisión Nacional dice que la bola era más viva. Y no era la bola, era el aire, el viento. Cuando tú le dabas la bola, ¿verdad? Esa bola sí era bien viva ese año. Pero había un viento. Oscar dio un jonrón que pasó por arriba de unos almacenes, una cosa así descomunal. Una cosa. Entonces no fue eso, fue ese juego. Después fue el segundo juego, hicimos más de 20, como 20 tantas carreras. Y después fuimos a un central a jugar y hicimos, no sé, yo creo que no están los récords, pero la subserie que más carreras se ha hecho en la historia, yo creo. Creo que fueron 38, que fue 38-15. Después fueron como 28-29. Y después cuando jugamos allá hicimos como 19, algo así, una cosa así. Pero aquella máquina estaba engranada. Esa máquina estaba engranada. ¿Qué pasó que no fuiste, a ver, en la Serie Nacional 94-95 esa, ya no fuiste regular de verdad de nuevo porque regresó a CBI y tenía a Jorge Díaz? Otra vez, me preparé bien. Yo pensaba que era el titular. Es más, fuimos al campeonato del Club de Campeones. Sí. Y yo estaba viendo los libros bateadores con Oscar y otro más. Yo estaba muy bien, 500 y algo. Y entonces yo abro el primer día, en tercera base, te quedó campeón. Al otro día no juego. Y yo dije, wow. Entonces Jova se la ingenió, porque Jova tenía lo que tenía era, imagínate tú, que estaba en el banco. Ariel Pestano estaba en el banco. Michel Perdomo. Michel Perdomo. Y entonces tenía, Jova, yo no sé cómo se le ingeniaba, pero yo siempre jugaba hasta que él siempre me buscaba un puesto, él siempre me buscaba algo, porque el bate estaba bastante bien con el bate. Pues él se me buscaba si seleccionaba a alguien, por eso me buscaba donde si no era designado, me ponía aquí, así. Entonces, bueno, ese año fue que me dieron el utility y ese año no siendo titular, siempre lo hablamos, Villa Clara tenía 2 en el todo de estrellas que no eran regulares. Amado Zamora, que dio los bateadores en los playoffs, no era regular. Michel Perdomo era el designado en los playoffs. Y yo era el mejor utility de Cuba en el todo de estrellas y no jugaba. Entonces, imagínate tú cómo esa máquina no va a ganar. Esa máquina... En la serie 95-96 vuelves a ser el titular, pero en segunda base porque suspenden a Jorge Díaz. Yo en el año 95, ese mismo año, a mí me llevan a la super selectiva esa que era central de los 4 equipos. Yo terminé bateando con veces al bate requerida. Con 340 y algo así, una cosa así. Y me llevan al equipo central. Y ese año, eso fue en 95, ese año fue la preselección del equipo Cuba para el Mundial de Fukuoka. Que yo hice el equipo ese, para el Mundial de Fukuoka. Y
ganamos ese campeonato. Tremendo equipo había ahí también. Habían bajado de la que estaba Alberto Hernández con Francisco Santiesteban, porque habían suspendido a Angelito. El gigante Remedio, Toca, Oscar Macías, Pared, Caldé, Piloto, Reizá y Michel Perdón y Luis Rodríguez William, pero habían suspendido perdón, Pepito Estrada tenía un problema ahí que no quiso ir o no pudo ir. Y entonces el picheo estaba tremendo, que tenía a Liván, que era el mejor picheo de nosotros, Liván Hernández, Contreras, Lazo, Guevara Ramos, Teófilo Pérez y José Ibal. No. Un tren. Ellos no querían, dice, este juego hay que ganarlo porque vienen los japoneses, vienen con el equipo nacional. Discutimos con Corea, vino Liván, 9-0 le dio un ratico. Liván Hernández. ¿Qué pasó? Entonces, sí, te iba a contar porque tú me preguntaste, perdón que te interrumpí, me preguntaste lo del 96. Sí. Ese año, bueno, yo era utility de ese equipo para universitario. Y Jova se sienta en el avión y me dice, ¿vas a jugar segundo este año? Pues Jorge lo suspendieron. Y yo le dije, ¿y cuál es tu preocupación? Si tú sabes que bueno, tú me pongas. Así mismo fue mi mejor año. El 96 fue un año. Yo, sinceramente, los números que yo puse, yo no lo creía. Porque estaba pensando los otros días, no hace tiempo, y dije, wow, a mí no me llevaron ese año a ningún lado. Y yo me acuerdo que deportivamente, yo estaba oyendo a Pacheco. Dio los 5, no sé si fue para la serie o para la temporada, los 5 MVP. Y puso a Fumero, no sé si era Pacheco Linares ahí, Quindelán, Pepito Estrada y un servidor. Y yo decía, ¿qué hago yo ahí? Pero me parece que había puesto números. Eso fue lo que dijo él. No sé si eran números o algo. Eso fue lo que dijo él. Sí, sí. Y en realidad no fui en la preselección de nada, ni hicieron un equipo Cuba B de menores de 23 años. Fueron a Holanda. Se quedaron mucha gente afuera. Ese fue el año de Atlanta 96. Fue tu mejor año en la pelota. Bateaste un horror, bateaste. Un horror, pero tenía... ¿Diste jorrones? Tenía 3 monstruos, eso era increíble. Pacheco, Padilla y Yoval. Y todavía quedaban Oscar Macías y Alexander Ramos. Eso es lo que cuento y digo, wow, para hacer un equipo eso era... Uf. Pero los números sí yo creo que estaban. Yo me chequeaba números porque me gustaban mucho las matemáticas. Pero mis números así no lo veía mucho, pero yo sé que él dijo algo así, Roberto Pacheco, lo digo deportivamente, que yo siempre era fanático a todos los deportes. A mí me gustan todos los deportes, todos, habidos y por haber, todos. Y... Toca por tercera, el tiro tiene que ser la primera y vamos a ver. Le tira un batazo alto, largo, se va. No, la tiene Osmani. Allá en lo último del left field. Pegado a los 360 pies.